Mi nombre es Magali Reyes y el día de hoy vamos a hablar acerca del origen del derecho romano. Entonces vamos a empezar hablando acerca del territorio y la población de Roma. La historia del derecho romano universal comienza en una comunidad. El Estado de Roma de la época arcaica giraba en torno a un único reducto fortificado, el cual era escenario de actividades económicas y actividades políticas. La población de Roma era de origen latino. Los vínculos que unían a Roma con las demás comunidades latinas, como sus vecinos del este o sus vecinos del sur, tenían un lenguaje en común, una cultura similar, incluso en el campo del derecho también tenían similitudes. Y en cuanto al antiquismo, al culto radical, al dios Júpiter, también compartían esta misma religión, ¿no? Tanto así que la morada de este dios se encontraba pues en el Monte Albano a 3 horas del sur de Roma, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que las ciudades o los pueblos que estaban alrededor de Roma tuvieron bastante influencia en el desarrollo de la cultura romana. El lenguaje de los latinos, en esa época se llamaba así, era el latín, ¿no? Y que gracias al apogeo político de Roma, en aquella época, el latín se iba a convertir en el idioma universal, ¿no? Ahora, el latín pertenece al tronco lingüístico idiomático y está, por tanto, emparentado con el idioma griego, con el idioma celta, el germano y con las lenguas indoamericanas, siendo las lenguas más afines el celta, ¿no? Ahora, esta fuente la hemos obtenido de un libro electrónico que se llama Historia del Derecho Romano del profesor Wolfgang Kundel, que los pueden ubicar ustedes en internet. Le estamos dejando la ruta para que, si gustan, lo pueden consultar. Ahora, la vigencia del derecho romano se da desde la fundación de Roma, el 21 de abril del año 753 a.C., hasta mediados del siglo VI después de Cristo, convirtiéndose después en república luego de la expulsión del emperador Traquino el Soberbio. En este punto, en cuanto a la creación de Roma, queremos mencionar una mitología o una leyenda que es muy conocida, que habla acerca de cómo se creó Roma, cómo se fundó Roma, ¿no? Entonces, esta mitología o esta leyenda nos habla de dos personajes, que es Rómulo y Remo, los cuales fueron fundadores de Roma y que fueron abandonados de pequeño en el campo y que fueron encontrados por una loba, ¿no? Y esta loba los amamantó y los crió. Posteriormente fundan la ciudad de Roma con las formalidades correspondientes de aquella época, invocando a los dioses en una ceremonia que se llevaría a cabo, o que se llevó a cabo, perdón, en los alrededores que serían los límites de Roma, ¿no? Subsecuentemente, Rómulo tuvo que matar a su hermano Remo justamente por la violación de estas solemnidades que se habían pactado al momento de la constitución de Roma. Otro punto importante en el origen del derecho romano es la invasión de los estrucos, ¿no? Luego y después de la fundación de Roma, esta ciudad cae en manos de los estrucos, que se extendía desde el este de Toscana del sur. Ellos estaban acostumbrados a la vida urbana, por lo cual fundaron una gran cantidad de hermosas ciudades en Italia. Tenían grandes y fortificadas ciudades y con ese mismo poder sometían a la gente para que trabajara para ellos. Esto dejó una gran marca en la cultura romana, porque luego de que los estrucos aprendieron, la cultura romana aprendió a ser más fuerte en cuanto al dominio del poder, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que una nueva cultura contribuyó a que la cultura romana fuera más fuerte y lo que hoy la historia cuenta, ¿no? Acerca de la fortaleza y del poder que tenía el Imperio Romano. Otro de los puntos importantes que hay que revisar acá es la situación económica y social de Roma en aquella época, ¿no? Entonces, la situación económica y social se dividía en clases y teníamos la clase de los patricios, los plebeyos, los esclavos y los extranjeros, ¿no? Los patricios eran familias nobles que poseían la mayor parte del suelo romano. Los plebeyos seguían a los patricios en la guerra y en la política, ¿no? Y trabajaban para los patricios. Los esclavos, bueno, no tenían derecho y eran comercializados. Los extranjeros carecían de todo derecho en Roma y necesitaban la protección de un ciudadano influyente para mantenerse y poder vivir en Roma, ¿no? Sin que tengan ninguna complicación.
Ahora, el derecho romano se divide en varias etapas: el derecho antiguo, el derecho clásico, el derecho posclásico y el derecho justiniano. Entonces, podemos, si hablamos de un resumen de qué consiste el derecho romano, podríamos decir que es el ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano desde la fundación de la ciudad en el año 1753 de antes de Cristo y hasta la caída del Imperio del Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo, y en el Imperio del Oriente en el año 395, perdón, después de Cristo, ¿no? Y bueno, otro punto importante que mencionar aquí es que el emperador Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos: Arcadio, a quien le corresponde el oriente del imperio, y Honorio, quien gobernó el occidente, hasta la época del emperador Justiniano, que gobernó o reinó entre los años 527 y 565. Entonces, en este cuadro o en este resumen podemos observar las fases de Roma, ¿no? Tenemos la monarquía, que estuvo entre el año 753 a.C. hasta el 509 a.C., ¿no? Tenemos acá la monarquía, que reinó la monarquía y estaba gobernada por el rey y el senado. Posteriormente, a partir del año 509 a.C. hasta el 27 a.C., se inicia la república, ¿no? La cual estaba conformada o gobernada por los comicios, los senados y los magistrados. Posteriormente, del año 27 a.C. al año 476 después de Cristo, entra el imperio, el cual estaba gobernado por el emperador, ¿no? Una vez terminada la monarquía, empieza la república. Una vez terminada esta monarquía, empieza la república, que abarca del año 509 hasta el 27, y en esta época, en la época de la república, en que Roma empezó a expandir su territorio, ¿no? Empezó a tomar territorios del suelo itálico, de Grecia, del norte de África, de España, de Francia, ¿no? Y empezó a conquistar más territorio. Bueno, hasta este punto hemos tratado de resumir el origen del derecho romano, y doy pase a mi compañero para que pueda, continuar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Elvis Tunki y bueno, ya que ahora sabemos un poco más sobre el origen del derecho romano, ahora nos toca solamente saber un pequeño extracto de lo que es el derecho romano. Entonces, como bien sabemos, el derecho romano es la experiencia jurídica del pueblo romano. Bueno, su creación abarca desde el año 754 a.C., fecha de fundación de la ciudad, y hasta 765 después de Cristo, donde la muerte del emperador Justiniano se da en esta fecha importante de esta época. A continuación tenemos una comparación de etapas de derecho romano y sistemas políticos de la historia de Roma. Tenemos la etapa arcaica, preclásica, clásica, postclásica y justiniana, donde más adelante vamos a ver cada uno de los desenlaces en los cuales nos vamos a ir desarrollando paso por paso. Ahora, llegamos a la etapa arcaica, es del año 754 a.C. hasta 367 a.C. Estructura constitucional, bueno, tenemos como puntos claves aquí dos formas de gobierno, que son la monarquía y los dos primeros siglos de la república. Bueno, después tenemos la afirmación de la idea de los civitas, que es como un estado. Después de ello tenemos lo que se denomina un derecho existente. Es una defensa privada y progresiva implantada de la defensa jurisdiccional de los derechos. Bueno, de ahí. Bien, ahora tenemos la etapa preclásica. Entonces, aquí se da en el año 367 hasta el año 27 a.C. Este es el comienzo del Principado. Como estructura constitucional tenemos lo que es la magistratura, el Senado, las asambleas populares. Pasó de una jurisprudencia pontificial a una jurisprudencia laica, ¿no? Tenemos un perfil social también, donde el Estado es patricio plebeyo. Surge una nueva clase social, los nobilitas, que integra entre sus miembros tanto a patricios como a plebeyos cuyos antepasados hayan ocupado. Bien, ahora tenemos la etapa clásica, que abarca el año 27 a.C. hasta el año 284 después de Cristo, desde el comienzo del Principado al comienzo del dominado. Como estructura constitucional tenemos que a partir del año 27 a.C. se entiende que nace un nuevo régimen político marcado por la personalidad de Augusto. Entonces, que se dominará posteriormente Principado y que dará lugar con
con los emperadores sucesivos y hasta el 284 a la llamada época del Alto Imperio. Aunque se mantienen formalmente las estructuras tales como magistraturas, senado, asambleas populares, están todas, absolutamente todas en decadencia. Como derecho existente tenemos que las fuentes de derechos republicanas perderán todo su vigor creador. El edicto del pretor se codifica en el año 138 después de Cristo por Salvio Juliano y cede su puesto a un motor de creación de derecho a otras fuentes, como el propio emperador, a través de una de las constituciones imperiales o del Senado. Bueno, ahora, sin embargo, el derecho creado por él en esta época es el que permite calificarla como clasista, puesto que el derecho en esta época alcanza una perfección inigualable. La jurisprudencia, juristas, ciudadanos particulares, grandes conocedores del derecho, que alineados en dos partes, en dos grandes escuelas, fueron los que consiguieron con su labor de interpretación del derecho, llevar al derecho romano a alcanzar su perfección, su máximo esplendor. Bueno, ahora tenemos la etapa postclásicas que abarca del año 284 después de Cristo hasta el año 467 después de Cristo. Estructura constitucional. Tenemos que con la subida del poder del emperador Diocleciano comienza una nueva etapa política llamada dominado, en el que las relaciones entre el poder y el ejército serán muy notorias. Desde el punto de vista de la prefectura constitucional, se creará un nuevo sistema llamado tetrarquía. Aparte de ello, también observamos un reforzamiento de la administración central y provincial, profundamente jerarquizada a partir de ahora, creándose 4 prefecturas, tales como Galia, Italia, Iliria y Oriente, diócesis y provincias, en un intento de controlar todo el imperio. Aparte de ello, en derecho tenemos los juristas, quienes integrados en la burocracia palatina se han convertido en menos funcionarios al servicio de la Cancillería Imperial. Han perdido su fuerza creadora del derecho y su independencia frente al poder político, no siendo tan brillantes como sus antecesores de siglos pasados. Se dedicaban a recopilar el derecho anterior y epitemolarlo, ¿sí? En un intento de reducir los principios básicos del derecho clásico para su aplicación ante los problemas jurídicos que se presentaban. Aparte de ello, tenemos las constituciones imperiales siguen siendo fuente del derecho y cada vez más el emperador se convierte en ley viva. Es la época de las primeras grandes compilaciones de las que destacan el código gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Bien, ahora tenemos la etapa bizantina justiniana, que abarca del año 476 al año 565. Es una época dominada por la personalidad del emperador Justiniano, en el año 527 hasta el 565, como mencioné. Pretende volver a la grandeza clásica en los aspectos jurídico y territorial. Su gran obra jurídica es el Corpus Iuris Civilis. Estuvo vigente hasta el año 1900. Ahora, el Corpus Iuris Civilis, nombre dado en la época medieval a la compilación justiniana, está compuesto por 4 grandes obras, tales como el Códex, que es en realidad una compilación de leyes, el Digesto, que es una compilación de escritos juristas clásicos y algunos republicanos, instituciones dirigida a los estudiantes de derechos, pero que tenía fuerza de ley y podía ser aplicada en los tribunales. Novellae son una recopilación de las constituciones publicadas por Justiniano después de la publicación del Codex del 534.
Buenas tardes, compañeros, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho romano y a mí me ha tocado explicar rápidamente más o menos de qué es de qué se trata esto, ¿no? Bueno, el derecho romano se inicia se origina porque es para darle un orden jurídico a la ciudadanía de Roma, ¿no? En esta Roma antigua, ¿no? La fundación de Roma eh, en algún tipo de misticismo se debe a Rómulo y Remo, ¿no? Que ya eso se va a encargar mi compañero de explicarlo. Se inicia en el año 753 a.C. y hasta mediados del siglo VI después de Cristo, ¿no? Se debe principalmente el inicio del derecho romano a que había una fuerte disputa entre los patricios y los plebeyos, ¿no? Los plebeyos querían adquirir derechos y los patricios se encargaban de impartirlos, más o menos, ¿no? Los patricios eran personas de la primera clase social de Roma, ¿no? Eran los descendientes principales de los fundadores del Imperio Romano. Los plebeyos eran una clase social marginada, eran personas totalmente discriminadas en aquel entonces, ¿no? Tenemos varias etapas del derecho romano, ¿no? Está dividida en 5 etapas, que va desde el 753 a.C. hasta el 565 después de Cristo. En estas etapas tenemos el derecho antiguo o quiritario, que va del 753 a.C. hasta el 453 a.C., ¿no? Esta etapa se caracteriza por ser una etapa de la monarquía, ¿no? Tenemos varios emperadores que en ese tiempo regían. Luego tenemos el derecho preclásico, que es del 450 al 130 a.C. Acá se inicia la etapa de la República de Roma, y esta es básicamente basada en la ley de las 12 tablas, ¿no? Luego tenemos el derecho clásico, que es del 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo. Esto se rige durante los finales de la República hasta finales del Principado. Ahí surge lo que se llama el Príncipe, es un título que se le entrega porque se intentaba conservar la idea de la República todavía, ¿no? Luego viene el periodo del postclásico, que es el 230 después de Cristo hasta el 527 después de Cristo, y que se extendió por todo el dominado, ¿no? Era un regimiento, una política altamente dominante por el emperador. Luego viene lo que sería el derecho justiniano, que es el 527 después de Cristo al 565 después de Cristo, y es regido justamente por el emperador Justiniano, y este realiza una de sus obras principales, es que realiza un trabajo recopilatorio de toda la historia del derecho romano. Vamos a hablar un poco de las 12 tablas, que es bastante importante en el derecho romano. Es el primer cuerpo legal fundado en el año 451 antes de Cristo, ¿no? Lo primero, se establecen las primeras leyes, las primeras normas con esta ley de las 12 tablas en este año, ¿no? En 451. Se divide en 12 tablas, ¿no? Como ya lo dije. La primera, la segunda y la tercera tabla hablan mucho del derecho procesal civil. La cuarta y la quinta habla del derecho de familia y de sucesiones. La sexta y la séptima nos habla de derecho de obligaciones y derechos reales. La octava y la novena nos habla del derecho penal de la época. La décima del derecho sacro, y la 11 y 12 que nos habla de una tabla de los injustos, ¿no? Donde los plebeyos eran bastante vulnerados sus derechos, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso es que se le llama la tabulae iniquae. Buenas, hola. Soy Jimmy Calle y ahora vamos a exponer las conclusiones del derecho romano. Es importante comprender los orígenes del derecho romano, ya que son las bases, los cimientos del derecho jurídico de hoy, pues muchos de los principios, normas, leyes que los romanos implantaron en el imperio hoy en día persisten y sirven de fuentes para nuestras leyes y normas. Es necesario entender que la sociedad evoluciona, cambia, se desarrollan y por tanto el derecho también corre la misma suerte, y que las normas y leyes tienen que adecuarse a la sociedad. A lo largo del tiempo, desde la fundación de Roma hasta su caída, los romanos
le han dado prioridad al derecho y lo han desarrollado tan bien que es una pieza clave en el crecimiento del imperio y el sostén en el tiempo, pues los romanos poseían grandes territorios y provincias, contaban con una clase social marcada y para poder tener una administración política y social ejemplar utilizaban el derecho. El derecho romano tiene una gran influencia en muchos sectores jurídicos en el mundo occidental e incluso en el peruano, en el derecho peruano. Los romanos, en su esfuerzo de mejorar su sistema jurídico, establecieron una estructura política y administrativa, donde podemos encontrar los comicios, el senado, el cónsul, los tribunos, los magistrados. Todos ellos participaban en la creación, en las mejoras, en la interpretación de las leyes. Podemos decir que el derecho romano nos dieron las bases del derecho procesal civil, ya que el sistema actual, como los jueces, como la demanda, las pruebas, la apelación, la sentencia, etcétera, eran prácticas romanas. Muestra de su legado jurídico podemos conocer las 12 tablas, donde podemos ver que el proceso jurídico como la tutela, como la patria potestad, el procedimiento judicial, etcétera, son aplicables hasta el día de hoy. Claro, con aportes según nuestra necesidad para ello, pero los principios son los mismos. También mencionar al emperador Justiniano, que fue quien mejoró el sistema jurídico y estableció el Corpus Ius Civilis, que es la fuente del derecho civil actual. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y sigamos estudiando para saber con exactitud lo que hacemos.